final y vamos a revisar la parte final, los elementos finales, digamos que los dos grandes elementos finales de nuestro proyecto de intervención o nuestro proyecto epistemológico para cumplir con los objetivos. Entonces, eso es básicamente lo que es, y digamos que aquí en adelante, pues aparte de las actividades que debemos realizar para las notas de nuestro tercer corte, aunque ya pues recordemos que tenemos la de el proyecto integrador, que fue el ensayo sobre el tema de la pandemia del COVID-19 que hicieron la vez pasada y que les valió como ensayo de para el segundo corte. Y en este pues corresponde, recuerden, al 10% de la nota de su último corte. Entonces, pues digamos que ya esa nota la tenemos, más las otras actividades que hagamos y la entrega a nuestro proyecto final, que realmente será el compendio de todo lo que hemos realizado durante el semestre con nuestro proyecto. Ya entregar todo el documento con los ajustes que hemos realizado, las retroalimentación que se ha hecho al planteamiento del problema, a la pregunta problemática, a la hipótesis, a todo el contexto de la normatividad que sirve como base, a los métodos de interpretación que nos sirven o que vamos a utilizar o que podemos aplicar dependiendo la problemática que estamos abordando, el enfoque epistemológico que debemos tomar con base en eso y obviamente orientar esa parte hacia el segundo elemento fundamental de la epistemología jurídica, que es la investigación. O sea, qué tipo de investigación o por dónde podemos orientar para el desarrollo de nuestro proyecto. O sea, si por la parte dogmática, por la parte social, por la parte histórica, etcétera, etcétera. Entonces, recordemos fundamentalmente esas cosas, esos elementos fundamentales, sobre todo, que tienen que ver con esta última parte que hemos visto de la investigación jurídica. Recordemos que es todo ese conjunto de procedimientos, de cosas que nosotros hacemos, de la forma como abordamos nosotros nuestro proyecto de intervención, nuestro proyecto epistemológico, con el fin de nosotros poder indagar, buscar, estudiar esas normas, esos hechos jurídicos, esos procedimientos que estamos abordando en nuestra problemática, porque pues dependiendo de cómo venga el problema, cómo estamos planteando nuestro problema, pues nosotros podemos irnos por a valorar a valorar esas normatividades, esos hechos jurídicos, a la luz de esa interpretación y de esos métodos de interpretación que nosotros estamos utilizando. Recordemos que están muy articulados los métodos de interpretación con el tipo de investigación jurídica que, que debemos desarrollar para resolver ese problema, esa problemática, respuesta a esa pregunta problemática que nos hemos planteado. Y lo podemos hacer, recordemos, desde el derecho natural, es decir, no solamente basándonos en la normatividad que nos está sirviendo de contexto a la problemática, sino todos los hechos que están alrededor, hechos sociológicos, políticos, económicos, psicológicos, etcétera, etcétera, que hacen parte de ese hecho, de esa situación, aparte obviamente de la normatividad. O nos podemos, digamos, podemos orientar esa solución, esa búsqueda de la solución a esa problemática, esa respuesta a la pregunta problemática desde el derecho positivo, es decir, fundamentándonos únicamente en la normatividad, en su texto, en su alcance, en su intención, en su estructura de las normas del ordenamiento jurídico, bueno, de todo ese conjunto de normas que nosotros ya hemos vislumbrado y que ya hemos desarrollado, nos sirven como base para plantear nuestro proyecto, nuestra problemática. Y obviamente eso tiene que ver con esos momentos jurídicos, que son los momentos jurídicos que nosotros en la vida real, en la vida cotidiana del derecho, pues vivimos, que son el hecho normativo, porque ese es el fundamento de nuestra disciplina, el fundamento de nuestra
nuestra profesión, las normas, pero obviamente tenemos que conocer de dónde surgen esas normas, por qué surgen esa normatividad, por qué existen esas leyes, de dónde surgieron, qué transformaciones han tenido, cuál ha sido su impacto a lo largo de su evolución, cómo se han sido modificadas, han sido actualizadas, han sido cambiadas, etcétera, etcétera, y cómo han venido desarrollándose y aplicándose a lo largo de la historia. Entonces, el hecho histórico también es importante en la vida jurídica. Y obviamente la manera como se aplican esas normas, el efecto, la efectividad, el impacto que tienen en la sociedad, en el contexto, en la población, su buena o mala aplicación, el alcance que tienen. O sea, el hecho social es fundamental también en esta investigación. Y finalmente, pues lo importante, recordemos que toda esta fundamentación nuestra tiene dos principios básicos que son los de la verdad jurídica y los de la justicia. Entonces, esos valores, esos principios éticos de aplicabilidad, de aplicación correcta de las normas, de su uso, de su aplicación en un determinado contexto para solucionar los problemas sociales, pues obviamente son importantes. Entonces, fíjense que si nosotros lo miramos realmente para poder darle solución a esa problemática que hemos planteado, pues básicamente tenemos que tener en cuenta esos elementos que, les repito, son a la vez los elementos que hacen parte de nuestra vida cotidiana, de nuestro ejercicio profesional. Y entonces ahí es donde encontramos los diferentes tipos de, de investigación jurídica, la dogmático-jurídica, entonces muy fundamental, es una investigación muy teórica, fundamentada en todas las normas, en su estructura, en su manejo, la sociojurídica, pues que tiene que ver ya cuando nosotros sola, no nos centramos tanto en la normatividad, sino recordemos en todos los hechos, los fenómenos, las situaciones que rodean esa problemática o que hacen parte del contexto de esa problemática donde nosotros estamos haciendo nuestro proyecto. Entonces, fíjense que la primera está muy relacionada con el derecho positivo y la segunda con el derecho natural. Pero hay un tercer tipo que es aquella que, digamos, toma esos dos elementos reflexivos. Toma la norma, la analiza, reflexiona sobre la norma, nos permite hacer una recopilación de la normatividad, analizarla, reflexionar sobre ella, ver su aplicabilidad, su estructura, sus alcances, etcétera, etcétera. Pero también la relacionamos con el hecho jurídico o el hecho social que está siendo parte de nuestra problemática. Entonces, esa investigación filosófico-jurídica, pues obviamente combina la parte, digamos que es una articulación de lo dogmático con lo sociojurídico. Y finalmente, pues si ya hacemos a nosotros nos interesa y como solución o búsqueda de esa solución de respuestas a nuestra problemática, ver cómo ha evolucionado y cómo ha impactado en unos determinados momentos de la historia o a lo largo de la historia, pues entonces nosotros estamos hablando de una investigación histórico-jurídica. Entonces, cuando nosotros estamos planteando esos elementos de nuestra problemática, estamos viendo cuál es el tipo de interpretación de esa normatividad o de esos hechos, de esos procedimientos o procesos jurídicos que hacen parte de nuestra problemática, pues ya eso nos va dando unas pistas por dónde podemos nosotros hacer esas indagaciones, esos estudios de las normas, de los hechos jurídicos, si desde la parte dogmática, desde la parte sociojurídica, filosófica, histórica, etcétera, para poder, recordemos, siempre el objetivo es darle solución, darle respuesta a esa problemática que hemos nosotros planteado. Entonces, digamos que esos son los elementos fundamentales que nosotros tenemos. Entonces, acordémonos de que vimos la investigación dogmática jurídica, ya es de tipo conceptual, es una investigación analítica, crítica, reflexiva sobre las normas y la idea es proponer, o sea, si la solución a la problemática es proponer nuevas normas, ajustes a las normas, modificaciones, derogaciones, etcétera, etcétera, pues entonces nos vamos por ese lado. Mientras que
Si ya nosotros estamos buscando es la funcionalidad de las normas, la aplicabilidad de las normas sobre un determinado contexto, pues fíjese que ya sí tenemos en cuenta la norma, pero nos estamos centrando en el fenómeno jurídico que estamos analizando y entonces básicamente ese tipo de investigación pues está mirando si realmente la norma se cumple o no en la realidad, si tiene aplicabilidad, si es funcional, si es eficiente, si está dando los resultados que se esperaba, daba esa norma. Entonces es más de tipo humanista y obviamente pues es allá en el contexto donde nosotros estamos analizando la problemática que vamos a encontrar esas respuestas a través de esta investigación. Entonces es básicamente eso. Ya les decía, la filosófico-jurídica, digamos, es la construcción de unos criterios racionales a partir de las normas, pero para valorar los hechos y valorar las situaciones, o sea, toda la parte crítica que realmente compone el derecho. El derecho, recordemos que tiene, vuelvo a insistir, su enfoque derecho natural y su enfoque de derecho positivo. Entonces, esta filosófica, digamos que, aunque se basa en el derecho positivo porque es la norma, pero contempla los dos aspectos, la norma y el hecho jurídico como tal. Y ahí vimos pues algunas variantes de esa filosofía. Y finalmente está la histórica, que está obviamente orientada, como decíamos, a ver cómo han evolucionado las normas a través del tiempo y cómo han venido evolucionando y cuáles han sido las circunstancias que se han presentado, que han dado lugar a esa evolución, a esa transformación de las normas, hasta llegar a la normatividad que actualmente está vigente y que es la que nos sirve como base para nuestros proyectos. Bien, entonces pues obviamente es también de tipo teórico y tiene sus variantes que habíamos visto y entonces ya esos elementos y recordemos que en su aula virtual pues hay un documento que les permite profundizar y llegar a precisamente la tipología, a esta tipología de la investigación jurídica. Bien, pero entonces, ¿cuál es, digamos, realmente cuál es el aspecto en nuestros proyectos? Ya hablemos concretamente de nuestro proyecto que estamos desarrollando en la materia. ¿Cuál es el aspecto que nos da la clave hacia dónde debemos dirigirnos? Fíjense que nosotros ya tenemos planteada una problemática, ya hemos visto sus causas, su efecto, sus variables, hemos planteado una pregunta problemática que debemos resolver, inclusive a partir de la hipótesis nosotros estamos planteando una posible solución que creemos puede tener ese problema y obviamente hemos desarrollado toda la parte de la normatividad que nosotros nos sirve como base, cómo la interpretamos, cuál es el enfoque, pero básicamente entonces cuando ya tenemos ese conjunto, fíjense que ya tenemos todo ese conjunto armado, pues ahora sí podemos decir entonces de nuestro proyecto, ¿cuál va a ser el objetivo? Mire, entonces con nuestro proyecto, obviamente nuestro objetivo es proponer tal cosa, diseñar tal otra, plantear estos hechos, analizar, estudiar, comparar la normatividad, hacer un análisis comparativo, ver la aplicabilidad. Bueno, o sea, ya cuál es el objetivo. Ojo, el objetivo tiene que ir absolutamente ser coherente, debe ir articulado con la pregunta problemática y con el problema. O sea, yo no puedo plantear un problema, hacerme una pregunta y decir que entonces el objetivo va a ser otro, porque justamente el objetivo tiene que apuntar a dar respuesta a esa pregunta problemática y darle respuestas a ese problema que ustedes están planteando. Entonces, fíjense que ya el propósito del objetivo es guiar esa investigación. Ahora sí, decir, bueno, entonces, ¿hacia dónde va? Con esa interpretación que voy a dar a las normas, con ese tipo de investigación jurídica que, que creo es la de mi proyecto o la que me sirve para mi proyecto, por dónde debo guiarme y por dónde debo orientarme. Entonces, fíjense que el objetivo o los objetivos lo que me están diciendo es hasta dónde debo llegar con mi proyecto. Entonces, si mi propósito es analizar, hacer un análisis comparativo de X normas con tales normas, es listo, hasta ahí. Entonces mi objetivo es analizar, hasta ahí.
O sea, el objetivo de mi proyecto es el análisis, no voy más allá ni hago nada menos. Pero, por ejemplo, si el propósito entonces es proponer una nueva ley, por decir algo sobre un tema, pues obviamente eso es lo que debe concluir mi proyecto, plantear una ley, reestructurar la normatividad sobre tal cosa o reestructurar los procedimientos jurídicos relacionados con la problemática, pues hasta ya tiene que llegar. O sea, el objetivo me dice hasta dónde va mi proyecto. Por eso debe ser claro y obviamente nos debe ser claro porque nos debe orientar esos resultados que vamos a obtener nosotros en nuestro proyecto. Entonces ya si nosotros tenemos claro hacia dónde le tenemos que apuntar, qué es lo que queremos lograr, es decir, tenemos claros los objetivos de nuestro proyecto, pues obviamente ya nosotros podemos darle un orden, una secuencia, un orden a todo ese desarrollo de la investigación y de la investigación jurídica en un proyecto de estos. Entonces, fíjense que los ejemplos que les estoy dando, analizar, determinar, diseñar, son verbos. Es decir, un objetivo tiene una forma particular, específica de redactarse. O sea, los objetivos tienen una redacción. ¿Cuál es esa redacción? Pues un verbo en infinitivo que me indica qué es lo que voy a hacer. Voy a analizar, voy a estructurar, voy a diseñar, voy a plantear, voy a proponer. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que es un verbo en infinitivo que me determina la acción que yo voy a ejecutar para darle respuesta a la problemática en mi proyecto. Pero, ¿qué es lo que voy a analizar o diseñar o proponer? Pues, un objeto. Entonces, fíjense que si yo digo, plante, diseñar un nuevo procedimiento jurídico para la descongestión judicial. Fíjense que el objeto estoy diciendo qué es lo que voy a diseñar, un procedimiento jurídico para la descongestión judicial. O sea, estoy diciendo para qué. Y puedo agregarle cosas con el fin de hacer más ágiles los trámites de, bueno, X trámites. Entonces, fíjense que un objetivo debe tener, todos los objetivos se escriben de esa manera. Se redactan con un verbo en infinitivo que determina la acción que ustedes van a desarrollar. Un objeto, es decir, sobre qué va a recaer esa acción que ustedes van a desarrollar y para qué es que van a desarrollar esa acción. O sea, para qué es que ustedes van a proponer un ajuste a la ley o van a proponer nuevas leyes o van a diseñar nuevos procedimientos judiciales o, en fin, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo? Entonces, tengan en cuenta que los objetivos deben tener, cuando redacten un objetivo, deben tener esos tres elementos. Verbo en infinitivo, objeto el objeto de la acción que van a realizar y para qué es que van a realizar esa opción, esa acción, perdón. Verbo en infinitivo más objeto más finalidad. Todos los verbos se redactan de esa forma. En el aula, ustedes van a encontrar, les voy a subir un documento, una tabla de verbos para que nos desgastemos, dependiendo del objetivo, ojo, dependiendo del propósito que tengan con su proyecto, para darle solución al problema que están planteando, pues ustedes dicen cuál de esos verbos les sirve. Entonces es una tabla que les va a servir a ustedes para orientar o son verbos que sirven para plantear objetivos. Entonces eso lo van a tener en el aula virtual justamente en la semana 13. Bien. Entonces, ¿qué características tiene un objetivo? O sea, tiene que ser una cosa realista. O sea, no se pongan a decir que van a salvar el mundo o van a salvar el mundo jurídico o van a hacer la super reforma a la estructura judicial del país. No, una cosa que sea realista y que sea alcanzable. ¿Y eso cómo lo hacen? Haciéndolo coherente y logrando darle respuesta a esa pregunta problemática y cómo soluciona ese problema que están planteando. Esa es la forma de hacerlos realistas y alcanzables. Deben ser breves, concisos y claros. Fíjense, verbo en infinitivo, objeto y finalidad. En los ejemplos que les estoy dando no tiene más no es más de un párrafo. Diseñar un nuevo procedimiento judicial para
un nuevo procedimiento para la descongestión judicial en bueno, en los juzgados de reparto, por decir alguna cosa. ¿Sí ven? Ya, concreto, breve, conciso y claro. Ya sé exactamente cuál es el objetivo de mi proyecto. ¿Listo? Entonces, fíjense que lo que les decía, hasta ahí, pues cuando yo digo que voy a diseñar un nuevo procedimiento, pues eso es, hasta ahí va a llegar mi proyecto, mi investigación. O sea, hasta diseñar un nuevo proyecto. Voy a proponer la reforma a las leyes tal. ¿Listo? Entonces, hasta ahí llega mi proyecto, hasta proponer una reforma a esas leyes. Entonces, por eso se dice que determina el alcance de la investigación. Y obviamente tienen que apuntar al logro. O sea, ¿qué es lo que ustedes van a lograr con su proyecto, con su investigación? Entonces, eso es. Y se redactan, fíjense, en tercera persona. O sea, voy a diseñar, no, en infinitivo, en tercera persona. Diseñar un procedimiento, tal cosa. Entonces, es básicamente las características que deben tener en cuenta ustedes para redactar un objetivo. ¿Listo? Y ahí tenemos entonces los proyectos, ya como proyectos tienen dos objetivos. Uno es el objetivo general, uno solo. O sea, ¿cuál es el propósito final, el propósito total, digámoslo así, general de su proyecto? O sea, ¿cuál es el objetivo general? Como los ejemplos que les estoy dando. Vuelvo al ejemplo. Determinar o diseñar un nuevo procedimiento para la descongestión judicial en los juzgados de reparto. Ese es mi ejemplo. ¿Listo? Ese es mi objetivo general. O sea, eso es lo que voy a hacer al final. Entonces, fíjense que es lograr o mostrar de modo muy general qué es lo que pretenden ustedes lograr con su proyecto. Entonces, debe ser una cosa abstracta, concreta, precisa, con todas las características que vimos. ¿De acuerdo? Y tengan presente una cosa cuando estén planteando el objetivo general. Es uno solo, o sea, su proyecto debe tener un solo objetivo, un propósito macro, el de modo general. Ese es el objetivo principal de su trabajo, o sea, toda la investigación jurídica, toda la interpretación normativa, todo lo que ustedes desarrollan en su proyecto estará orientado a ese, a lograr ese objetivo, porque ese es el objetivo principal, o sea, ese es el sentido global total de su proyecto. Y obviamente pues está relacionado con el tema, con la problemática, les repito, con la pregunta problemática, etc. Entonces, ese es el objetivo general. Y el segundo tipo son los objetivos específicos. Entonces, yo para poder lograr ese objetivo general, pues obviamente tengo que primero cumplir unas etapas, realizar unas actividades, unas tareas intermedias para poder llegar allá. Entonces, si yo voy a diseñar un nuevo procedimiento para la descongestión judicial, pues lo primero que tengo que hacer es, por ejemplo, conocer el funcionamiento del procedimiento actual. Establecer cuáles son los errores más frecuentes o las causas de las demoras más frecuentes. Determinar cuáles son, digamos, los grandes cuellos de botella que hacen que exista esa congestión. ¿Sí ven? Son cosas que yo tengo que hacer primero para poder diseñar. Entonces, si no conozco cómo funciona el procedimiento, si no sé cuáles son los problemas que tienen, si no sé dónde están, digamos, los cuellos de botella de la congestión, pues obviamente yo no podré diseñar algo nuevo o proponer algo nuevo para la descongestión. Tengo que conocerlo. Entonces, fíjense que los objetivos específicos son, digamos, como esas etapas, esas tareas que yo tengo que realizar. Grandes tareas, porque los objetivos específicos tampoco es que sean 10. Los objetivos específicos son máximo en un proyecto 5. Están entre 3 y 5. Digamos, si uno tiene un proyecto con 3, 4 objetivos específicos, que son las grandes tareas que yo voy a desarrollar para poder lograr mi objetivo específico, perfecto. Entonces, también,
y tienen la misma, se redactan de la misma forma, tienen que ser claros, concisos, precisos, apuntar a la actividad, etcétera. Pero recuerden, los objetivos específicos, entonces ya son esos logros parciales que les van a permitir a ustedes lograr ese objetivo general que se propone. Entonces, deben, obviamente, fíjense los ejemplos que les estoy dando, acciones, actividades concretas. Entonces, tengo que identificar los principales inconvenientes que se presentan, conocer eh, los procedimientos, bueno, entonces, son cosas concretas, son actividades concretas que yo necesito desarrollar para poder alcanzar ese objetivo general. Y lo mismo que deben ser precisos, deben ser concretos y tienen la misma estructura. Los objetivos, cualquiera que sean, tienen la misma estructura. Verbo en infinitivo, objeto y finalidad. ¿De acuerdo? Y para los objetivos específicos, pues tengan presente lo que les estoy diciendo. Mínimo, deben tener 3 objetivos específicos. Recuerden, general es uno solo, como mínimo 3 específicos, máximo 5. En orden de importancia o en orden cronológico. ¿Qué es lo primero que van a hacer? No, yo lo primero que tengo que hacer es conocer cómo es el procedimiento actual. Listo. Lo segundo que tengo que hacer es identificar dónde están los cuellos de botella. Lo tercero que tengo que hacer es, por ejemplo, conocer cuáles son los casos o cuáles son las situaciones que presentan mayor congestión. ¿Listo? ¿Sí ven? Van en el mismo orden en que yo voy a hacer esas tareas. Y recuerden que pues tienen que ir apuntando siempre al logro. Entonces, ustedes ya tienen esos elementos y por último dicen, establecer los lineamientos para un nuevo procedimiento. Listo. Fíjense que va en orden. Conocen el procedimiento actual, identifican los cuellos de botella, identifican cuáles son donde se presenta la mayor congestión y luego establecen los lineamientos para un nuevo procedimiento. Listo. Si ustedes cumplen esas 4 cosas que están haciendo, están ya teniendo todos los insumos para lograr ese objetivo general que era diseñar un nuevo procedimiento para la descongestión judicial. ¿De acuerdo? Con el ejemplo que les estoy dando. Entonces, eso es básicamente lo de los objetivos. Entonces, son aspectos, y fíjese que es un tema muy puntual, muy concreto. Es un solo objetivo general con sus 3 elementos, muy corto, muy preciso, muy conciso, y mínimo 3 y máximo 5 objetivos específicos que me van a decir en qué orden y cuáles son las grandes actividades que debo desarrollar para poder lograr ese objetivo. Listo, eso es, digamos que en términos de proyecto, eso es media página o una página máximo en su proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, así es que se plantean los objetivos de un proyecto. Y el segundo aspecto, pues obviamente tiene que ver con la justificación. O sea, digamos que para dar cierre a esto de los objetivos es, básicamente pregúntense 3 cosas. ¿Qué quiero hacer con mi proyecto, con mi investigación? ¿Qué es lo que busco conocer? ¿Qué es lo que busco solucionar? ¿Cuál es el problema que quiero resolver? ¿Y hasta dónde quiero llegar con esa solución? Hasta una propuesta, hasta diseñar una estrategia, hasta plantear nuevas cosas, hasta proponer. O sea, son las 3 preguntas claves que ustedes se tienen que hacer en sus proyectos allá, cada grupo. Bueno, ¿qué es lo que queremos hacer con este proyecto? ¿Qué es lo que buscamos solucionar? ¿Qué es lo que queremos conocer, saber para solucionar ese problema que estamos planteando? ¿Y hasta dónde quiere llegar? O sea, ¿hasta dónde va a llegar nuestra solución a ese problema? ¿Hasta dónde nos comprometemos nosotros a dar solución? Que nosotros solamente vamos a hacer un análisis comparativo para poder establecer el funcionamiento de tal sistema jurídico. Perfecto. Hasta ahí van a llegar y hasta ahí va a llegar su proyecto. Entonces, eso es importante en los objetivos. Entonces, estas 3 preguntas son claves a la hora de un objetivo. Y les decía entonces que el otro elemento fundamental del contexto de un proyecto, pues es la justificación. Ahora sí, tenemos que ponernos nosotros a plantear ustedes como grupo,
tienen que justificar su proyecto, es decir, tienen que explicar de manera convincente cuál es el propósito de su proyecto. O sea, ¿para qué están haciendo ustedes ese proyecto? ¿Con el fin de qué? De brindar una solución a tal cosa, de resolver tal necesidad, de dar respuesta a tales inquietudes, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes tienen que tener en la justificación 4 elementos básicos. Una justificación debe tener el motivo, o sea, ¿cuál es la razón por la cual ustedes están haciendo ese proyecto? Ustedes están interviniendo esa problemática, ese fenómeno, ese contexto que están planteando, explicando cómo su proyecto, su investigación va a solucionar ese problema. Entonces, fíjense que es importante el motivo. El segundo elemento es el propósito, o sea, ¿y para qué lo van a hacer? Listo. Primero el por qué, o sea, porque a ustedes les interesa el tema, porque ustedes trabajan en el área, porque ustedes han encontrado que hay unas grandes deficiencias, unos grandes vacíos, unas fallas en ese contexto y entonces nuestro proyecto busca solucionar esos problemas. Pero ¿para qué lo van a hacer? Es decir, lo que ustedes van a hacer, los resultados que van a obtener de su proyecto, cómo van a servir para solucionar ese problema. O sea, desde el punto de vista jurídico, naturalmente. Entonces, el propósito es importante. Y la importancia, bueno, ¿y por qué es importante? ¿Por qué sigo con mi ejemplo? ¿Por qué es importante diseñar un nuevo procedimiento para la descongestión judicial? O sea, ¿cómo van a influir eso que yo voy a proponer, eso que yo voy a desarrollar en mi propósito? ¿Cómo influye no solamente en el ámbito educativo de mi formación como abogado, sino también en allá en el contexto? O sea, ¿eso para qué va a servir? ¿Por qué es importante investigar o buscarle solución a ese problema o llegar a ese objetivo? Porque entonces la importancia es un aspecto fundamental que se debe escribir. Y obviamente eso a quién beneficia. Obviamente su proyecto los beneficia a ustedes como investigadores, como abogados, etcétera, etcétera. Pero en la práctica, realmente eso a quién beneficia. Beneficia a los abogados, beneficia a los jueces, beneficia a la normatividad, beneficia a unas instancias, a unas entidades, bueno, a unos operadores jurídicos, o sea, eh, ¿quiénes se benefician con esa solución que ustedes están buscando a esa problemática? Entonces, fíjense que en la justificación deben tener en cuenta esos 4 elementos. Entonces, cuando ustedes redacten la justificación, pues tienen que explicar de manera convincente qué los motiva a hacer, a realizar ese proyecto, cuál es el propósito que tienen de ese proyecto, por qué es importante ese proyecto que ustedes están desarrollando y quiénes se benefician con los resultados que se obtengan de su proyecto. Eso es básicamente lo que debe tener una justificación. Y esos son aspectos que básicamente se abordan en 2 o 3 páginas máximo. Entonces, fíjense que estos elementos no tenemos que ampliarlos mucho. Los objetivos son muy concretos y se hacen en media página, en una página. Y la justificación debe tener 2 o 3 páginas donde nosotros expliquemos de forma convincente las razones por las cuales se escogió ese enfoque epistemológico con que van a abordar ustedes la investigación. Fíjense que eso es importante también. ¿Por qué se decidieron por ese método? ¿Cuál es el tipo de investigación? O sea, adicionalmente a esas 4 grandes aspectos que deben explicar ustedes en la justificación, pues deben dar razón de el enfoque epistemológico. Fíjense que por eso cuando dijimos en el avance de 2 de su proyecto, en el avance anterior era, bueno, ustedes dijeron el enfoque epistemológico va a ser tal, el empírico va a ser el racionalismo. ¿Por qué? O sea, hay que la justificación es para eso. Bueno, ¿y por qué escogieron ese método? Y nosotros dijimos que los métodos que nos sirven para la interpretación de la normatividad que escogimos en este proyecto es el método textual y el método sistemático. ¿Por qué? Justificar el por qué. Y obviamente escogimos un tipo de investigación que es la investigación histórico-jurídica de variante crónica jurídica.
por qué escogieron ese tipo de investigación. Porque esa es la investigación que ustedes consideran es la línea que los lleva a resolver esa problemática que están planteando. Entonces, fíjense que la justificación es una serie de razones que ustedes deben dar de por qué están en su proyecto, para quién, por qué es importante, para qué sirve, por qué están escogiendo un enfoque epistemológico. Y digamos, por eso tengo en diferente letra esos tres elementos, porque ustedes ya lo tienen. Eso fue lo que hicieron, parte de lo que hicieron en el avance 2. Explicar por qué escogen un enfoque, por qué escogen unos métodos de interpretación y ahora cuál es la línea de investigación jurídica que sirve a su proyecto. Y lo que les digo, en términos de, digamos, de extensión, entonces máximo estamos 2 a 3 páginas. No tenemos que hacer nada más. Bien, entonces digamos que fíjense que ya con estos dos elementos, digamos que hasta ahí, digamos que desde la parte epistemológica, obviamente en las próximas asignaturas que vienen aquí a epistemología, que es seminario de investigación 1 y luego seminario de investigación 2, pues obviamente van a retomar estos elementos, pero obviamente a partir de estos elementos ya ustedes comienzan a desarrollar otras fases de lo que debe ser un proyecto. Pero si nosotros tenemos claro desde el punto de vista epistemológico la problemática, los objetivos y estamos justificando todos estos elementos del proyecto, ya tenemos una base y de ahí simplemente es seguir esa línea de trabajo e irle agregando otros elementos que, como les digo, pues son tema de otros niveles de esta asignatura. ¿De acuerdo? Esos son los elementos. Preguntas, dudas, inquietudes. Los escucho, muchachos. Todo ese material está en la plataforma, profe. Y todo ese material, recuerden que está, ya apenas termine la clase, les subo la presentación y ya mañana cuando cargue el video o la grabación de la clase, listo. Y van a encontrar también, les subiré esa tabla de verbos para que redacten los objetivos de su proyecto. ¿Por qué razón? Porque obviamente la actividad que viene, la actividad que sigue es que ustedes ya formulen los objetivos y redacten la justificación de su proyecto. Fíjense que estamos hablando de máximo 4 páginas. Los objetivos, el objetivo general, ya ustedes comiencen a mirar, a vislumbrar. Ojo, teniendo como base siempre la problemática y la pregunta problemática. Digamos que de alguna forma casi que el objetivo general del proyecto es la respuesta a la pregunta problemática que se plantearon. Los objetivos específicos, entonces, recuerden, son esas actividades, esas grandes fases, esas grandes etapas que ustedes van a agotar para llegar a ese objetivo general. Y la justificación, ya vimos cuáles son los elementos de una justificación. Entonces, ahora los grupos deben redactar estos elementos y los van a subir en el espacio que está en la semana 13, que es nuestra semana en la que estamos en el aula virtual, ¿de acuerdo? Y el plazo es hasta el 8 de mayo, o sea, hasta el fin de semana próximo, de la próxima semana. Entonces, eso es lo que deben hacer los grupos en este momento como actividad, ¿de acuerdo? Y adicionalmente, recordemos que tenemos que seguir o debemos continuar con las actividades pues para las notas ya en tema de la materia, para las notas de nuestro tercer corte. Entonces, ahí en el aula virtual está disponible ya también un foro, el tercer foro virtual. Ustedes ya saben cuáles son las condiciones de los foros, nivel de argumentación, número de participaciones sobre unas preguntas, sobre un tema que está para el debate. Recuerden que el foro es para debatir entre ustedes sus opiniones, así que no basta con que entren una sola vez a responder unas preguntas, sino hacer debate, interacción, y eso hace parte de la evaluación del foro, ¿de acuerdo? Sí, Paula. Pues es que el día que yo le comenté era porque yo estaba en una misa de una amiga que falleció. Sí.
yo pude entrar esa sola intervención porque realmente estaba pasando por un momento emocional muy fuerte. No, listo, no hay problema, pero fíjense una cosa, Paula, es que no es un día, el foro está abierto 7 días a la semana, 24 horas al día, para que ustedes entren esta noche, entren mañana, pasado mañana, el domingo, a las 7 de la mañana, a las 8. O sea, cada vez que tengan un momento, pues entran al foro, revisan qué han hecho sus compañeros y van participando. O sea, es que el foro no es una sola vez. Por eso el foro está abierto. Mire, recuerden, el foro está abierto 7 por 24. O sea, ustedes pueden participar hasta el 9 de mayo a las 11:55, a cualquier hora, cualquier día, en cualquier momento pueden entrar a participar en el foro. Así que esa es la razón por la cual las participaciones se evalúan, porque es que el foro es demasiado flexible en el tiempo para que ustedes, mejor dicho, si quieren participar todos los días, pueden participar todos los días. Entonces, tengan en cuenta eso para este foro, ¿de acuerdo? Eso es básicamente lo que hay que tener en cuenta. Buenas noches, profesor. Mijo, buenas noches. Una pregunta respecto a la actividad que tenemos para esta semana. ¿Hay un límite, pues, digamos, un mínimo de hojas, de páginas que se No, tengan en mijo, pero cuenta? no hay límite. O sea, básicamente que tenga la estructura, que los lineamientos que tiene un comentario, y obviamente pues también hay que ser proporcional. O sea, si yo tengo un documento, digamos, lo importante es lograr hacer un comentario crítico, analítico de las partes fundamentales que tiene la lectura. Entonces, digamos que en ese sentido, por la extensión del texto, diga usted, de 3 páginas, 4 páginas, pues es lo ideal. O sea, más páginas, pues no tiene sentido. Y menos páginas, pues no alcanza uno a cubrir todos los aspectos, porque la lectura tiene varios aspectos, o sea, tiene unos aspectos clave, tiene como unos 4 aspectos fundamentales que son los de interés para nosotros poder hacer análisis y comentarios. Entonces, 3 o 4 páginas está bien. Y recuerden que es en grupo, ¿de acuerdo? Con una sola persona que suba el comentario, pues es suficiente, ¿de acuerdo? El foro sí es individual, por eso se cuenta el número de participaciones de cada estudiante. La actividad ahora que tenemos de los objetivos y la justificación en grupo, ¿de acuerdo? Sí, señor. Vale, Paula. Y Cristian. ¿Alguna Sí, otra perfecto, pregunta? muchas gracias. Vale, Cristian, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Y ya, muchachos, como ven, digamos que temas como tal no hay. O sea, ya lo que nos queda es ir alistando ya en nuestra entrega de nuestro proyecto final. El proyecto final es la recopilación de todo lo que hemos hecho, ya con los ajustes, con las correcciones, con las observaciones, la retroalimentación que se hizo a la primera entrega, las observaciones que se hicieron a la segunda entrega. Ya ustedes sobre estos objetivos y la justificación obviamente también van a tener su retroalimentación, y ya lo que nos queda como entrega del informe final, pues es ya el proyecto completo, desde el planteamiento del problema hasta el tipo de investigación jurídica que vamos a realizar, ya completo y ajustado. Ese va a ser la entrega final de nuestro proyecto. Así que ya también podemos irlo fundamentando, porque ya, digamos, tema de contenido de nuestra materia, hasta aquí terminamos, y además pues ya no nos quedan sino 2, 3 semanas para como recta final de nuestro proyecto. Y obviamente pues yo también sé que tienen otras materias, otras asignaturas, otros trabajos, exámenes, etcétera. Entonces podemos ir, discúlpenme la expresión, ir saliendo de esto como para que tengan tiempo y puedan desarrollar las otras materias. ¿Les parece? Sí, profe, de acuerdo. Muchísimas gracias. Listo, vale, muchachos. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, inquietudes que tengan? No, profe, gracias. Vale, muchachos. No. Bueno, muchachos, entonces Gracias. ahí dejamos ahí nuestra sesión de hoy.
Les agradezco su participación. Entonces nos veremos dentro de 8 días. ¿Listo? Y adelante con esas actividades. Por favor, no olviden, no lo dejen todo para lo último. O sea, por eso las actividades se hacen con tiempo, para que también las hagan con tiempo, porque después dejan todo para lo último y se les pasa un minuto, la plataforma se cierra, tienen problemas con internet, con la plataforma, etcétera, etcétera. Entonces, hagan con tiempo sus actividades y las suben y listo. ¿Listo? Sí, señor. Vale, profe, muchas gracias. Vale, muchachos, muchas gracias a ustedes. Buena noche para todos. Que descansen. Gracias, que descanse, profe. Lo mismo, muchachos. Suerte.